Muy buen día, mi nombre es Brian Pau Machain del área de sistemas computacionales y esta exposición corresponde a la unidad número 1 de la materia de fundamentos de bases de datos. Para empezar, ¿qué es una base de datos? Una base de datos se puede definir como una colección de datos estructurados en la cual se puede interactuar con dichos datos. Generalmente las bases de datos son muy usadas en sistemas de empresas para almacenar grandes cantidades de información, respaldar o protegerlas. Para poder permitir esa gestión de datos se necesita un sistema gestor de bases de datos que no es más que un programa que, como mencioné, te permite, te facilita la gestión de esos datos. Podría ser la inserción de un dato, la modificación, la búsqueda y la eliminación. Eh, otro aspecto que debe mencionar es que los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta, que, como bien mencioné, te la proporciona el sistema gestor. Entre más. Eh, Existen varios sistemas de gestores de bases de datos que sería como MySQL, SQLite, SQL Server, MariaDB, entre más. Responsabilidades. Una de las responsabilidades que, en mi opinión, debe tener un sistema gestor de bases de datos es un entorno amigable. Un entorno amigable es que para el desarrollador sea entendible, no, no sea tan complicado, o sea, no dificulte el trabajo del desarrollador, que te permita gestionar las funciones básicas del sistema. También se me hace una responsabilidad del sistema gestor de bases de datos, un buen manejo de respaldos y la seguridad de las bases de datos también. Aquí tenemos un esquema de bases de datos que resume lo anterior mencionado. Tenemos los sistemas gestores de bases de datos, sus funciones, que es, como bien mencioné, gestionar grandes cantidades de información, soportar las caídas del sistema, control de accesos no autorizados, recuperar la información, evitar la redundancia de la información. Existen sistemas gestores de bases de datos relacionales, no relacionales. Eh, Tenemos aquí una definición más concreta de lo que es base de datos, que es la que dice que es una colección de datos relacionados entre sí, y más ejemplos de sistemas gestores. Normalización. La normalización es un tema muy importante en esto de las bases de datos, ya que te ayuda a optimizar tu, tus relaciones y tu base de datos, que no es más que no es más que un como una serie de reglas que debes de seguir para que tengas una buena normalización en tu base de datos, unas buenas relaciones y un manejo óptimo. SQL. SQL es el lenguaje de dominio específico utilizado en programación, que no es más que el lenguaje de consultas. El lenguaje de consultas que se usa para manipular esos datos. Como podemos observar en la imagen, se puede observar que se está haciendo una consulta a una base de datos, eh, te pide de dónde, y pues esto vendría siendo como la condición, y te aparecería aquí que este entorno vendría siendo un sistema gestor que es SQL Server, tengo entendido. Y ahora bien, la clasificación de los modelos de base de datos. Un modelo relacional. Un modelo relacional no es más que un conjunto de tablas que están relacionadas entre sí. Podemos observar la tabla clientes, que podría ser también llamada como la entidad, con sus atributos y su relación. Tenemos la relación aquí uno a uno, pero también puede suceder que tenga una relación uno a muchos, o puede tener otra relación que sea de muchos a muchos, que sería el infinito y el infinito, que generaría otra entidad o otra tabla en este caso. Aquí en el modelo entidad-relación es, es un modelo más conceptual, más, más como bien dice aquí Silverchat, de una percepción del mundo real.
Igual tenemos la entidad, las relaciones y sus atributos. Un ejemplo de pues, cómo se le haría de muchos docentes pueden pertenecer a una facultad. El siguiente sería el modelo orientado a objetos. Este modelo es más orientado a la programación y tenemos aquí que se define con el objeto, sus atributos y sus métodos. Aquí también manejan las relaciones. Una relación que se me viene a la mente, no sé, la herencia, que hereda los métodos del otro objeto. Los modelos semiestructurados. Según Silverchair, los modelos de datos semiestructurados permiten la especificación de los datos en los que cada elemento de datos del mismo tipo pueden tener conjuntos de atributos diferentes. Un ejemplo de ello son los JSON. Ahora bien, esquema de base de datos, esquema de bases de datos y el sistema de una app deportiva. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo empezar a desarrollar, a plantear más bien tu esquema de base de datos cuando tú quieres desarrollar, no sé, una app y que sabes que va a tener una base de datos, pues el esquema te ayuda mucho a saber más cómo va a estar plasmada tu base de datos. Ok, primero se tiene que definir tus entidades, las entidades primero. Aquí, como es una app deportiva, se definió el usuario, el equipo, jugador y partido. Lo importante de las entidades es que debes estar pensando qué es lo que va a interactuar en tu app, qué es lo que qué es lo que más va a intervenir. Por ejemplo, el usuario es el que va a estar, pues, vaya la redundancia, en la app. El equipo es lo que va a seguir el usuario, el equipo, jugador, un partido. Y pues en este caso se definieron estas entidades con su ID de usuario, que vendría siendo la llave principal, llamado en los modelos relacionales el ID, lo que representa cada entidad. Sí, como dije, lo que representa cada entidad, aquí están sus atributos. Y pasamos a las relaciones. Las relaciones es una parte muy importante de las bases de datos, puesto que si tú tienes un sistema bien hecho, o sea, todo bonito, y tu base de datos no tiene podría decirse, una normalización también y una relación bien hecha. Por ejemplo, si yo pondría, no sé, no es una relación que no va o algo así, tu sistema puede que no vaya tan bien. O sea, con base de la base de datos puede que mejore el rendimiento del sistema. Y por ejemplo, aquí tenemos las relaciones de el usuario, no se puede seguir un equipo, y aquí están los IDs que comparten. Un jugador pertenece a un equipo tiene un partido y almacena todos sus atributos, y ahí con base a ellos el sistema toma los datos y con base a la programación acomoda todo para que todo vaya bien en la app. Y bueno, de mi parte ha sido todo. Espero que se haya entendido la información y que tengan un excelente día. Muchas gracias.